Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 33. Ayuda solicitada y recibida. Ubicación. Templo del Aire del Este. Hinora se quedó mirando al espíritu del conejo dragón verde mientras este mordisqueaba la hierba del jardín. Se acercó y el conejo giró la cabeza para mirarla. «Te tengo», gritó mientras saltaba hacia él. Pero el conejo se le escapó de las manos y usó sus alas orejas para volar. «Patita peluda, vuelve». El conejo se giró para mirarla y voló hasta posarse brevemente sobre su cabeza. Luego se fue volando, dejándola riendo entre dientes. Mientras se ponía de pie, los demás espíritus del conejo dragón volaron a su alrededor. «Hinora, ahí estás», exclamó Tenzin mientras la seguía por el sendero. «Vamos, que todos nos esperan». Ella giró la cabeza para mirarlo. En ella se reflejaba una mezcla de sorpresa e inquietud, lo que despertó su curiosidad. Parecía como si la hubieran pillado con alguien que no debía estar allí. ¿Estabas jugando con alguien? Su pregunta la sorprendió antes de que se diera cuenta de que él no podía ver a los espíritus. «Oh, solo son amigos imaginarios», mintió rápidamente. Él se acarició la barba como siempre hacía cuando intentaba parecer sabio, sin percatarse de que pies peludos le sujetaba la nuca y le mantenía las orejas en alto, dándole a su padre un aspecto ridículo. Ella soltó una risita cuando él se dio la vuelta. Cuando terminó, lo siguió hasta donde estaba el resto de la familia. Estaban en la parte del jardín con baldosas, donde era más apropiado comer. Su madre, sus hermanos y su hermana estaban sentados a la mesa, mientras que la tía Kia estaba sentada en el borde del árbol. «Deja de mentir», le dijo al tío Bumi, que estaba de pie junto a ella. «Es cierto. Una vez le gané a un maestro tierra en un concurso de lanzamiento de piedras», insistió. «Tengo el trofeo para probarlo y yo y GNG pueden corroborarlo». Podrían haber seguido discutiendo si Tenzin no hubiera hablado. «Muy bien, ¿quién está listo para una emocionante visita al Templo Aire del Este?», les preguntó a todos. «Tenemos mucho que ver hoy, incluyendo estatuas antiguas, jardines ancestrales y la sala de meditación utilizada por los antiguos maestros aire». ¡Genial!, exclamó Iki, claramente aburrida. «Cosas viejas». En ese momento, la tarea que estaba haciendo, y qué clase de padres les ponen tarea a sus hijos durante las vacaciones, le resultaba más interesante que otra visita guiada. Incluso Meelo estaba aburrido. Se notaba lo grande que era el moco que le salía de la nariz. Tenzin miró a sus dos hijos con incredulidad. No podía creer que mostraran tal desinterés por su historia cultural. Él mismo había realizado ese viaje con su padre y jamás se había aburrido. Sin embargo, allí estaban sus hijos, aburridos. Estaba a punto de decirles algo cuando una sombra llenó la entrada tras ellos. Entonces se transformó en alguien familiar y sorprendente. «¿Korra?», preguntó, mostrando su sorpresa a su antigua alumna. Cuando él dijo eso, todos la miraron. Sus hijos fueron los primeros en reaccionar, gritando «Korra», y corriendo hacia ella. Ella se agachó para abrazarlos a todos y ellos lo recibieron con gusto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Pema, sorprendida pero también contenta de verla. «¿Y cómo supiste dónde encontrarnos?», preguntó también Kia. «El itinerario de Tenzin», respondió Korra, apartando la mirada de los niños. «Lo repasamos como 100 veces antes de salir de Ciudad República». Orgulloso, Tenzin miró a sus hermanos. «¿Lo ven? Por eso los horarios son importantes», declaró. Kia puso los ojos en blanco, mientras que Bumi asintió brevemente, asintiendo. Una felicidad que no se había dado cuenta de que había perdido desde que abandonaron el Polo Sur llenó el corazón de Korra. «Es tan genial verlos a todos de nuevo», les dijo con una sonrisa. Tenzin le devolvió la sonrisa. «Me alegra verte también, pero ¿por qué no estás entrenando en el Polo Sur?». «¿Cómo? ¿No sabes nada de la guerra civil?». Ella habría pensado que al menos habrían oído rumores, pero se sorprendió al oírlo. «¿Qué?». «No. Hemos estado desconectados del mundo exterior desde que empezamos nuestras vacaciones». «Fue idea de Tenzin», le informó Bumi, aunque él estaba tan sorprendido como su hermano. «¿Qué pasó?». «Tantas cosas», le dijo. «No sé por dónde empezar. En realidad, había mucho que repasar. No lo había pensado hasta ahora. Cuéntanoslo todo», dijo Tenzin. «¿Todo?», repitió una vez. «De acuerdo». Respiró hondo y lo soltó todo. Abrí un portal espiritual en el Polo Sur, pero resultó que un Alak era un villano y quería controlar el sur, así que desaté una especie de guerra civil.
Cuando fui a buscar ayuda, me atacaron mis primos, luego un espíritu oscuro gigante, y entonces olvidé quién era. Luego conocí al primer avatar, y entonces me di cuenta de que no debería haber abierto el portal. Y ahora tengo que cerrarlo. Se detuvo y respiró hondo, algo que necesitaba urgentemente. Tenzin no tardó en responder. Sabía que esto pasaría. Su familia centró su atención en él. ¿Lo hiciste?, preguntó Kia. Por supuesto, dijo insistentemente. Algunos se habrían puesto manos a la obra inmediatamente tras semejante revelación, pero no la familia de Tenzin. Pema había insistido en desayunar juntos y no había forma de negarle nada, algo que Tenzin había comprendido hacía mucho tiempo. Así que se sentaron a la mesa, como una familia. Korra disfrutó mucho, pues echaba de menos este tipo de comidas. Se habían convertido en una parte tan importante de su vida que las había dado por sentadas. Esperaba no volver a cometer ese error mientras reía con las travesuras de los niños y disfrutaba de poder abrazar a Rohan de nuevo. Tras el desayuno, Korra y Tenzin se retiraron a un rincón apartado del jardín y se sentaron en un banco junto a un pequeño arroyo. Allí, Korra le contó lo que había visto en la visión. Por momentos, Tenzin pensó que no podía creer lo que oía. Todo sonaba tan increíble, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría, si no todos, los registros del primer avatar se habían perdido para siempre. Así que el avatar One aprisionó a ese espíritu oscuro, Baatu, en el mundo de los espíritus. Le preguntó. Sí, y ahora creo que mi tío está intentando liberarlo, respondió, sintiéndose realmente una idiota por haber confiado en él. Sabía que una Laca ansiaba el poder, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría para conseguirlo. Ahora entendía por qué Lord Naruto y Sokka siempre habían sospechado de su ascenso a jefe de las tribus agua. Ella seguía sintiéndose como una idiota por lo que había hecho. Todo esto es culpa mía, declaró. No, no te culpes. Esto es obra de una Lac. Ahora debemos concentrarnos en arreglar las cosas antes de que pueda causar más daño. Gracias. Entonces, hay que cerrar el portal del sur, pero si el ejército de una Lac controla el sur, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? Esa pregunta la sacó de su ligero estado de ánimo depresivo. Lo pensé. Mi mejor oportunidad para cerrar el portal es desde dentro. Tengo que entrar en el mundo espiritual. Había un brillo de determinación en sus ojos al decir eso. Un viaje al mundo espiritual, pensó Tenzin. Todos mis años de entrenamiento espiritual me han preparado para este momento. Sentía que ese era su destino, guiar al avatar hacia lo que debía hacer. Se puso de pie y declaró, te ayudaré. Hoy entraremos en el mundo espiritual. Ubicación, Polo Sur. Padre, ¿qué hacemos aquí?, preguntó Desna a una Lac mientras se encontraban frente al portal que conducía al mundo espiritual. Los habían convocado desde la ciudad, y el lugar lucía aún más distinto. La barricada que rodeaba el bosque había sido reemplazada por una robusta pared de madera, y parecía que la construcción aún no estaba terminada. Todo indicaba que su padre planeaba construir una fortaleza o una ciudadela sobre el portal. Una Lac habría fulminado a su hijo con la mirada si se hubiera dignado a apartar la vista del portal. Estás aquí para arreglar el lío que causaste al no capturar al avatar, dijo secamente. Ya te lo dije, no fue nuestra culpa. No era como si hubieran invocado a ese espíritu oscuro del mar para atacar a Korra. Tienes razón. Fue culpa mía por confiar en ti. De nuevo, lamentó que Korra no fuera su hija. Todo sería mucho más sencillo si lo hubiera sido. La convergencia armónica está a la vuelta de la esquina. Esta es mi oportunidad para cambiar el mundo. Te lo compensaremos, padre, le prometió Sokka. Sabía perfectamente que habían cometido un error y tenía la intención de enmendarlo. Bien, dijo, girando finalmente la cabeza para mirarlos, porque necesitaré vuestra ayuda para abrir el portal del norte. Las gemelas se sorprendieron por sus palabras. Parecían haber surgido de la nada. Creía que solo el avatar podía hacerlo, protestó Desna. Al fin y al cabo, ¿no era por eso que las habían enviado tras ella? Si su desdichada prima no era necesaria, ¿por qué les habían ordenado casarla y traerla de vuelta? Creo que hay otro camino. No dijo nada más. Simplemente cruzó el portal. Sus hijos no tuvieron más remedio que seguirlo. Una vez dentro del mundo espiritual, se detuvieron un instante para observar a su alrededor. Lo que vieron no se parecía en nada a lo descrito en los libros. No había nada bello ni aterrador en lo que veían. Solo un montón de rocas afiladas y un viejo árbol muerto. La verdad es que era bastante aburrido. Por aquí, les dijo su padre, alejándose de la luz del portal. Caminó hasta el borde y miró hacia el otro lado.
Allí, un orbe estaba incrustado en el suelo. En su centro era de un amarillo brillante, pero hacia afuera se tornaba naranja, luego rojo y finalmente negro. Ahí está, el portal del norte. Ubicación: Konoha. El Hokage estaba sentado en su escritorio, trabajando en los documentos que le acababan de entregar. Era una solicitud de fondos adicionales, pero no especificaba para qué eran. Solo tenía el nombre de un miembro del consejo. Como si eso fuera suficiente para que la firme, pensó mientras la apartaba. ¿Acaso no lo han deducido ya? Tomó otro papel cuando alguien llamó a la puerta. Gracias, Kami, murmuró en silencio. Luego se recompuso y dijo: pasen. La puerta se abrió y el equipo 7 entró. Al ver a su hija, comenzó a sonreír ampliamente, pero se contuvo. Ahora debía ser Hokage, no un padre orgulloso. Equipo 7, reportándose, señor, anunció Rin una vez que todos estuvieron en la habitación. Los observó a todos y notó que algo había cambiado en los genin. Se veían cansados, agotados. No deberían haberlos visto en una misión sencilla de rango Zeno, algo había sucedido. Informa, le dijo. La misión se desarrolló inicialmente según lo previsto. Guiamos y protegimos la producción durante su estancia en la Tierra de la Primavera. Mis alumnos también se hicieron amigos de una de las nietas del daimyo, ya que ella se involucró parcialmente en la producción. ¿Involucrado en qué sentido? Si una princesa hubiera resultado herida bajo la vigilancia de los shinobi de Konoha, podría estar enfrentando consecuencias políticas desastrosas que tenían el potencial de empeorar aún más con el tiempo. Pero las siguientes palabras de su antigua compañera lo tranquilizaron. Ayudó a los genin con sus tareas de transporte, además de colaborar en la preparación de las escenas y darles consejos sobre cómo actuar según su rango para que resultara más creíble. Tuvo un comienzo algo accidentado, pero se fue normalizando y tanto el productor como el director le preguntaron si quería seguir colaborando al final del rodaje. Ya veo. Los observó a todos y vio que seguían igual. Pero eso no ha pasado de verdad, ¿verdad? Rin negó con la cabeza. No. Había mercado mientras la producción estaba en marcha. Los genin llevaron a la princesa a visitar los puestos y disfrutar de un día libre. Pero mientras estaban allí, el mercado fue atacado. ¿Por qué?, preguntó. Por un maestro tierra, respondió Arashi antes de que Rin pudiera hablar. Ella no protestó, dejándole continuar con el informe. El mercado fue atacado por un maestro tierra adolescente. Lo increpé en cuanto lo vi e intentó huir. Lo perseguí y logré someterlo justo a tiempo para que llegaran Rin y su hermano, junto con los guardias del palacio. Lo llevaron de vuelta al palacio para interrogarlo, pero esa noche un maestro fuego incendió el cuartel para distraer a todos y poder llevarse al maestro tierra. Por suerte, me di cuenta de que el cuartel era una distracción y se lo comuniqué a Rin de inmediato. Entonces Rin retomó el mando. Mi equipo, mi hermano Kenji y yo corrimos hacia la cárcel, pero la celda del prisionero tenía un agujero en la pared del fondo lo suficientemente grande como para escapar. Sin otra opción, llamé a los perros de mi padre y los usé para seguir el rastro. Nos llevaron fuera de la ciudad, hasta las montañas. Madara se sorprendió de que Rin hubiera usado a los perros de Kakashi, ya que conocía su opinión sobre los perros en general. Pero eso era irrelevante para lo que estaba sucediendo. ¿Qué encontraste en las montañas? Cuando formuló esa pregunta, los genin comenzaron a mostrarse enfermos y afligidos, aunque se esforzaron por ocultarlo. Rin, impasible, continuó. Encontramos una instalación oculta dentro de una montaña. Allí, traían niños encadenados. Esclavos, dijo. No son niños cualquiera, añadió Arashi en voz baja, niños del otro lado del planeta, de los países del control. Madara ató cabos y se le cortó la respiración. Por Kami, los secuestros, tu misión en los países de control, le dijo a Rin. Ella lo miró a los ojos. Es peor que eso, Madara. Había un símbolo grabado en las paredes de la instalación, casi por completo. De esa forma, era lo único que los niños podían ver cuando se preguntaban dónde estaban. Era un símbolo de dos círculos que se intersectaban. Empezó a maldecir, pero se detuvo en el último segundo al recordar que su hija seguía en la habitación. En lugar de eso, se limitó a una mirada furiosa y a apretar los puños. Conocía bien ese símbolo. Rin también. Lo tenía marcado en la espalda. Titsu, murmuró lo suficientemente alto para que lo oyeran. Aunque los genin no sabían qué significaba, Rin asintió. Malditos. Malditos hasta el infierno y de vuelta. Se obligó a mantener la calma y volvió a mirar a su compañero. ¿Qué hiciste?
Realizamos un reconocimiento inicial de la entrada y la zona de acceso, lo suficiente para ver el símbolo y cómo se trataba a los esclavos al entrar. Luego nos retiramos. ¿Te retiraste? Sí. Eso era algo que no creía posible. Cuando se trataba de Rin y cualquier cosa que se pareciera a la esclavitud, no había quien la detuviera hasta erradicarla por completo. Ocurrió en los países de control y ella solo se enteró entonces. Oírla desistir de destruir una red de esclavistas era algo insólito. ¿Por qué te retiraste? Dicho esto, miró a sus alumnos. Tsukiko me recordó que nos superarían en número y no tendríamos ni idea de qué hacer si simplemente entrábamos a la carga. Hiro señaló que la entrada estaba al pie de las montañas y que, por lo que sabíamos, podría haber ocupado todo el interior. Y Arashi me recordó lo que pasó la última vez que entré a la carga sin pensarlo. Comprendí sus razones y estuve de acuerdo. Regresamos al palacio del daimyo y le informamos de lo sucedido. Les recomendé tanto a ella como a Kenji que reuniera un grupo de ataque para destruir la instalación. Ella aceptó y Kenji sugirió que contrataran a alguien de una de las aldeas ocultas, posiblemente aquí o en Suna. Eso le pareció lógico. Lady Koyuki era conocida por tener buenas relaciones con el Kazekage, al igual que con sus padres. ¿Sabe si se inclina por alguno de ellos? No le gustaba hacer la pregunta, pero debía hacerlo por profesionalismo. Era el jefe de una de esas aldeas. Si no decía nada, sus detractores se enterarían. Rin también lo sabía. No dijo nada al respecto. Solo que estaba de acuerdo. Después de que la producción terminó en la Tierra de la Primavera, nuestro trabajo terminó y volvimos aquí. Él asintió brevemente y miró al genin. ¿Hay algo que quieras declarar? No, señor, respondieron, no exactamente al unísono, pero lo suficientemente cerca como para que contara. Vayan al hospital para que los revisen. Después, tienen el resto del día libre para descansar y recuperarse. ¿Pueden retirarse?, dijo con firmeza. Hiro y Arashi se dirigieron a la puerta de inmediato, pero Tsukiko se quedó atrás, mirándolo con expectación y necesidad. Una sola mirada le bastó para saber que quería a su padre, no al Hokage. Luego, Tsukiko, cuando llegue a casa, le dijo. Ella asintió y siguió a sus compañeros. En cuanto se cerró la puerta, Rin lo miró. Quizás lo mejor sea que se tomen la semana libre. Esa no fue una misión de rango C cualquiera. Eso forma parte de ser un shinobi, le recordó. Lo sé, pero siguen siendo genin novatos. Kami. Solo tengo que mirar a Hiro y Tsukiko una vez y de repente tienen 5 años, se agarran a mi pierna y me llaman tía Rin. Él también conocía esa sensación, solo que para él, Tsukiko parecía tener la edad de los gemelos. Por Kami. No le hacía ninguna ilusión pensar en cuando llegara a la pubertad y atrajera la atención de los chicos. ¿Así que usaste los perros de tu padre?, preguntó. Ella asintió. Tenía que hacerlo. No había otra manera. ¿Cómo te trataron? De forma muy cordial, respondió ella. Una vez que siguieron el rastro hasta la montaña, desaparecieron. ¿Crees que los usarás más? Sabía que su padre le había legado los perros, algo que ella le había contado después del funeral. Siempre le había parecido extraño, pero tal vez Kakashi ya se lo veía venir. No sé, quizás. Fue una respuesta débil y ambos lo sabían. Ella volvió a mirar hacia la puerta un instante, observándola fijamente. ¿Asegurarse de que no estén escuchando a través de la puerta? Solo preguntó eso porque ambos, junto con Kuro, habían hecho lo mismo cuando eran genin. Sí. Una vez que terminó de mirarlo fijamente, volvió a mirarlo. Aquí pasa algo más, Madara. La miró con renovada atención. ¿Qué sucede? Arashi me contó algo que sucedió durante su pelea con el Maestro Tierra. Antes de que ocurriera, el adolescente usó una frase contra Arashi. Arashi esperaba que funcionara, pero Arashi no pareció reaccionar. Por lo que me contó, el adolescente la usó 2 veces y se enfadó cuando no funcionó. Tal vez estaba delirando, sugirió, adoptando el papel de defensor. Eso podría ser cierto si ninguno de los dos hubiéramos oído la frase antes. ¿Qué? Cuando desmantelé la organización en Ciudad República, el responsable intentó usar la misma frase con Arashi, pero no funcionó. Se sorprendió tanto como se suponía que debía hacerlo el adolescente. ¿Qué crees que significa eso?, le preguntó. Se encogió de hombros. No lo sé. Pero quiero que el clan Yamanaka examine la mente de Arashi. Quizá haya algo que nos pueda revelar qué significa esa frase. Asintió en señal de aprobación. Era un buen plan.
Me pondré en contacto con el hospital y les diré que llamen al padre de Inoji para que venga a verlo. Ubicación: Ciudad República. Bolin estaba colgado de lo que se suponía que eran las garras de un ave gigante, nunca le dijeron qué tipo de ave era. Estaban filmando una escena dentro del estudio y lo estaba haciendo bien. Pero entonces el director anunció la hora del almuerzo y todos se fueron, dejándolo solo. Pensó que volverían para bajarlo, pero seguía allí arriba. «Hola. ¿Hay alguien?» «Nuktuk sigue aquí arriba, solo», gritó, esperando una respuesta. Lo que obtuvo fue el sonido de una puerta abriéndose y Asami entrando al plató. «Asami. Oye, ¿qué haces aquí?» Asami se acercó al set. «Barry me invitó a ver parte del rodaje», explicó. Se detuvo y miró a su alrededor. «¿Están filmando ahora mismo?» No lo parecía, ya que eran los únicos dos allí. «¿Ahora mismo?», preguntó. «No. Estamos almorzando». Simplemente se les había olvidado bajarlo. Sí, eso era. Mako entró al plató y se dirigió directamente hacia ella en cuanto la vio. «Asami, aquí estás». «¿Está Bolin por aquí?», preguntó. «Aquí arriba», comenzó a forcejear con el equipo que lo mantenía boca abajo. Estaba bastante seguro de saber cómo hacerlo. Solo era cuestión de familiarizarse con todo. «Bien. Tengo algo que contaros a los dos». Su hermano logró usar las garras para desengancharlo. Pero se dio cuenta, un segundo demasiado tarde, de que aún estaba en el aire y se estrelló contra el suelo con un fuerte grito. «¡Guay, guay!», gimió desde el suelo. «Tengo que dejar de hacer mis propias acrobacias». ¿Por qué las hacía? Ah, claro. Intentaba impresionar a Ginger y comportarse como un hombre. Bueno, eso a veces dolía. Mako miró a su hermano antes de dirigir su atención a Asami. «Descubrí quién ha estado robando en Industrias Futuro». Barrick, susurró el nombre. Cuando Bolin se puso de pie y escuchó el nombre, no podía creerlo. ¿Qué? No. Asami simplemente parecía confundida. ¿Atacó su propio barco?, le preguntó al maestro Fuego. ¿Sí? Fue una estratagema. Quiere que Ciudad República entre en guerra y quiere controlar las empresas que más se beneficiarán de ella. Ya tenía todo el transporte marítimo. Lo único que necesitaba era Industrias Futuras. Aunque aquello tenía cierto sentido para ella, le costaba creerlo. Barrick ayudó a salvar Industrias Futuro. Ahora es mi socio, no un genio malvado. Mako, parecías estresado, le dijo con preocupación. Estoy estresado. Bolin la miró con complicidad. ¿Ves? Por esto tuve que irme. Eso sí que la sorprendió. ¿Ya no vivís juntos? No. Ya era hora de que este halcón desplegara sus alas y volara, declaró, agitando las manos como si fueran alas. Su hermano lo miró con reproche, pero él lo ignoró. Asami observó a los hermanos durante un largo segundo. Para ella, la mudanza de Bolin probablemente debería esperar. Parece que has tenido una semana bastante ajetreada, le dijo a Mako, posando una mano reconfortante en su pecho y acercándose más. Quizás solo necesitas relajarte. Bolin los miró fijamente, tan juntos. Le resultaba tan familiar. ¿Cómo no iba a resultarle? Hacía solo medio año que habían roto un momento, dijo, observándolos con más atención. Ustedes dos, espetó con un grito ahogado y señalándolos con el dedo acusador, ¿están saliendo otra vez? ¿Qué? Por supuesto, tenían excusas preparadas. ¿Salir con alguien? ¡No!, dijo su hermano. Eso es una locura. Protestó Asami. No lo aceptó. Korra se fue hace una semana. Mako sintió que se estaban desviando del tema. No debían hablar de su relación con Korra. Chicos, escúchenme. Barrick trama algo, y tengo pruebas. Los detonadores que usa en sus vehículos son idénticos al que encontré en el ataque al centro cultural. Y esas explosiones fueron exactamente iguales a las que reportó el capitán cuando secuestraron el cargamento de Asami. ¿No lo ven? Cualquiera podría haber conseguido uno de esos detonadores, le dijo Asami. Sí, convino Bolin, que ya los había visto bastante en el plató. Su hermano parecía estar delirando. Déjalo ya, Mako. Déjalo ya. Ga. Gritó de repente su hermano, irritado. ¡No! No voy a dejarlo pasar. Se dio la vuelta y se marchó. ¿Por qué no lo entienden?, se preguntó Mako, dejando atrás el set. Intentaba ayudar a Asami, pero ella no le creía. Y ahora, Bolin se comportaba de forma arrogante, por no decir idiota. No le servían de nada. Al doblar una esquina, se le ocurrió una idea. Quizás si hablo con Naruto, pueda ayudar.
Era una idea plausible. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en buscar al anciano, dos tipos corpulentos a los que reconoció como guardaespaldas de Barrick le bloquearon el paso. Barrick te ha estado buscando, dijo el de la derecha con los brazos cruzados. Estoy seguro de que sí, respondió, observándolos a ambos con atención. Ubicación: Templo del Aire del Este. Tienes suerte, le dijo Tenzin a Korra mientras estaban de pie sobre un montículo con escalones en espiral. Este templo es el más espiritual de todos los templos del aire. De hecho, en este mismo jardín fue donde mi padre conoció al Gurú Patik. Korra estaba realmente emocionada. Después de un halak, volver con Tenzin le sentó bien. Además, había cosas nuevas e interesantes que hacer. ¡Guau! Allá vamos, mundo espiritual. Él le sonrió. Me alegra oír eso. Ahora tengo una idea de cómo entrar. Sígueme. La condujo desde el templo hasta un campo en el bosque cercano, donde su familia los esperaba, excepto Pema, que cuidaba de Rohan. Allí, adoptaron posturas de meditación y comenzaron a concentrarse. Para facilitar la concentración, Tenzin hizo que sus hijos tocaran instrumentos con instrucciones muy precisas. Iki tocaba el cuerno con su control del aire, mientras que Meelo hacía sonar la campana con su pequeña masa de metal. Todo era silencio y serenidad, incluso paz. Pero Korra seguía sintiendo que no había cruzado al otro lado. Abrió un ojo para mirar a Tenzin, sentado a su lado. Parecía estar muy concentrado y tal vez ya hubiera cruzado. ¿Estás en el mundo de los espíritus? Lo estaría, respondió abriendo un ojo, si Meelo pudiera hacer sonar su campana a intervalos adecuados. Todas las miradas se dirigieron a su hijo. «Ay, ¿lo hice mal?», preguntó con decepción. Había estado intentando seguir las instrucciones que le habían dado. Su padre se quedó allí, exasperado. «Probemos otra cosa». Mientras se marchaba, Korra se puso de pie y miró al niño. «Pensé que el sonido de tu campanilla estaba bien». Sonrió ampliamente. «Gracias». Comenzó a golpear la campana con furia, olvidando lo que le habían dicho y simplemente disfrutando. A continuación, Tenzin los condujo hasta un acantilado con el rostro de una monja nómada del aire tallado en la roca. Antes de sentarse, Korra se preguntó si estaría sentada sobre la cabeza de una de sus predecesoras. Si hubiera podido, habría podido mirar a través de sí misma para averiguarlo. Pero no podía y el tiempo apremiaba. Así que se sentó junto a Tenzin. Esta vez, iban a usar humo de incienso para enviarlos al mundo espiritual. Pero mientras Tenzin estaba sentado intentando concentrarse, el humo le subió por la nariz y empezó a toser. «Kia, hay demasiado humo». «Lo has preparado mal», le dijo a su hermana. «Esto no va a funcionar». «Lo siento», se disculpó. «Hice lo que me dijiste». «Bueno, el momento se ha arruinado», dijo mientras se levantaba y se marchaba de nuevo. Hinora vio alejarse a su padre. Luego volvió su atención a Korra y se dio cuenta de repente de que los espíritus con los que había estado jugando ese mismo día volaban a su alrededor. «Podríamos haberlo intentado un poco más», le dijo Korra a Tenzin mientras se levantaba y lo seguía. Los espíritus la siguieron un par de segundos más. Cuando Hinora se puso de pie y los siguió, Pie Peludo la miró. Emitió su adorable chillido antes de que él y el resto de los espíritus descendieran al valle. Corrió hasta el borde. «Vuelve, Pie Peludo», gritó, asomándose al precipicio y viéndolos desaparecer en el bosque. «Oye, Hinora, ¿qué persigues?», le preguntó su tía. Se dio la vuelta y vio que eran los únicos dos que quedaban en el acantilado. «Nada», mintió rápidamente. Fue tras su padre y sus hermanos, sin percatarse de la expresión en el rostro de su tía. Tenzin decidió llevar a Korra al templo de la avatar Yang-chen, la avatar nómada del aire anterior a Aang. Se sentaron solos al pie de su estatua. «Concéntrate, Korra. Concéntrate», le dijo con los ojos cerrados. «Estoy concentrándome», respondió, con los ojos cerrados también. Silencio. «Siente la energía del universo». «Vale, lo siento». «Korra, en serio», exclamó de repente. «Estoy intentando concentrarme». Se puso de pie de nuevo. «Creo que este sitio tampoco va a funcionar». Korra lo miró con recelo. «¿Qué te pasa?», le preguntó. «Primero culpas a Meelo, luego a Kia, y ahora a mí. Bueno, nada me parece bien». Se puso de pie y lo miró. Antes, en ese momento habrían empezado a discutir y ambos se habrían marchado enfadados. Pero ahora no era lo que se necesitaba. Así que respiró hondo y le dijo: «No quiero presionarte, pero tenemos un poco de prisa». «¿Cómo entraste al mundo espiritual?». «Intentémoslo». La agitación que le hacía encorvar los hombros desapareció, dejándolos caer.
Bueno, en realidad, nunca he estado en el mundo espiritual, confesó. Korra lo miró completamente atónita. No podía haber oído lo que acababa de oír. No podía ser cierto. Tenzin tenía que ser la persona indicada para entrar al mundo de los espíritus. Era prácticamente un maestro en temas espirituales. Pero ahí estaba, admitiendo que nunca había estado allí. Disculpa, ¿podrías repetirlo? Preguntó la voz de Kia desde atrás. Se giró y vio a toda la familia de Tenzin de pie frente al templo, tan sorprendida como ella. Tenzin los miró con exasperación, pero no con irritación, mientras entraban. ¿Ya oyeron lo que dije? Sí, pero quiero oírlo otra vez, solo para asegurarme. Korra seguía mirando a su maestro con incredulidad. ¿Nunca has estado en el mundo de los espíritus? Le preguntó de nuevo. Pema estaba en la misma situación que ella. Pero tú solías pasar días en el templo meditando, le dijo a su marido. Intenté entrar, explicó, pero nunca sucedió. Es mi mayor defecto como maestro aire, líder espiritual e hijo de Aang. Bienvenido al club de los que decepcionan a papá, dijo Bumi con una risita. De repente, se sintió mucho mejor con respecto a sus inseguridades como hijo de Aang. Su hermana estaba más centrada en el problema en cuestión que en el hecho de que su hermano pequeño admitiera su fracaso. Si nunca has estado en el mundo de los espíritus, ¿cómo pensabas llevar a Korra allí? Él la miró y dijo, he pasado años estudiando las técnicas y teorías de antiguos líderes espirituales. Ahora que el avatar me necesita, debe ser mi momento. Aunque era un sentimiento esperanzador, Korra tenía dudas. Tenzin, la convergencia armónica está casi aquí. Si va, tú escapa del mundo de los espíritus. Tienes que confiar en mí. ¿Puedo ayudarte?, insistió, interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. Ella guardó silencio, aún insegura. Quizás haya otra manera, dijo su hermana, mirando a su sobrina. Hinora, ¿hay algo que quieras decirle a Korra? Todas las miradas se posaron en ella, incluso la de su padre. ¿Hinora?, preguntó con cierta confusión. Es demasiado joven e inexperta como para tener conocimiento sobre asuntos espirituales. En realidad, dijo su hija con cierta vacilación, creo que sí sé a dónde tiene que ir Korra para entrar en el mundo de los espíritus. ¿Y cómo lo sabrías? Mis amigos espirituales me lo mostraron. Miró al cielo y dijo en voz alta, está bien. Pueden mostrarse ustedes mismos. Por un instante, todos la miraron como si tuviera algo extraño. Pero entonces una luz pulsó en el aire, dando paso a 4 luces más. Los espíritus se manifestaron cuando las luces se desvanecieron, sorprendiendo a todos los presentes excepto a ella. ¿Cómo hiciste eso?, le preguntó Tenzin mientras observaba a los espíritus revolotear en el aire. Hinora, dijo su madre con voz sobrecogida. Conejos. Gritó su hermano pequeño. Ella lo corrigió diciendo, en realidad, son espíritus de conejitos libélulas. Lo sabía, declaró Kia, colocando una mano orgullosa sobre el hombro de Tenzin. Parece que sí sabe algo sobre asuntos espirituales. Los espíritus se quedaron suspendidos en el aire un par de segundos más antes de salir volando del templo. Ikki y Meelo los persiguieron, riendo sin parar. ¡Qué monos!, exclamó Ikki. Conejos. Gritó Meelo. Volved. Gritaron ambos mientras los espíritus seguían volando, pasando por el borde del acantilado del templo y adentrándose en los cielos más allá. El resto de la familia salió del templo a un ritmo más pausado. ¿Cuánto tiempo llevas pudiendo hacer esto?, preguntó Tenzin a su hija. No lo sé, le dijo ella. Supongo que siempre he tenido cierta conexión con los espíritus. Al oír eso, no pudo evitar sentir celos de su propia hija por haber logrado con tanta facilidad algo que a él le había costado tanto. En cuanto lo sintió, se avergonzó incluso de haber tenido esos pensamientos. Uno de los espíritus regresó, miró a Tenzin un instante y luego voló hacia su hermano. No pudo evitar reír cuando le lamió la oreja. Creo que a este le caigo bien, proclamó. Se posó en su hombro, confirmándolo prácticamente. Korra mantuvo la mirada fija en el resto de los espíritus mientras Meelo e Ikki hacían ademanes para agarrarlos. ¿Han venido a ayudar?, le preguntó a Hinora. La nómada del aire observó cómo los espíritus descendían por el acantilado hasta desaparecer de su vista. Creo que quieren que bajes ahí, dijo, señalándolos mientras descendían. No lo sé, dijo Tenzin, muy dubitativo. La energía espiritual históricamente es más fuerte cerca del templo. Había leído suficientes escritos y manuscritos conservados como para saberlo. Eran bastante claros al respecto. Sin ánimo de ofender, pero supongo que los espíritus sí han estado en el mundo de los espíritus, le dijo Korra, así que los seguiré.
Sabía que lo decía con buena intención, pero acababa de recibir una señal muy clara. Así que iba a hacerle caso. Bumi no pudo resistir la oportunidad de oro que se le presentaba en ese momento. Así que se acercó a su hermano y le dijo, si tenemos que ir al mundo de Tenzin, te llamaremos. Tenzin frunció el ceño y Pema dijo, Bumi, con reproche. ¿Qué? Preguntó. No es que no haya estado allí antes. Ubicación, Konoha. Cuando Tsukiko entró en su casa y se quitó los zapatos, lo primero que hizo fue buscar a su hermanito. Lo encontró donde esperaba, viendo la televisión mientras su madre preparaba la cena en la cocina. Ya llegué, anunció en cuanto la vieron. Sin esperar la respuesta habitual, se acercó a Itachi y lo abrazó con todas sus fuerzas. ¡Ah! Gritó sorprendido al sentir la presión, intentando liberarse. ¡Mamá! ¡Ayuda! Tsuki está intentando matarme. Mamá salió de la cocina y observó la escena. Tsukiko, aunque estoy segura de que tu hermano ha hecho algo que merece la muerte por abrazo, dijo con una mirada divertida, me gustaría al menos escuchar el motivo antes de que continúes. No lo estoy matando, dijo Tsukiko, abrazándolo con fuerza. Solo quiero demostrarle cuánto lo amo, aunque sea un mocoso respondón. Dejó de moverse inquieto y la miró fijamente, diciéndole con la mayor sinceridad. Estás actuando de forma extraña, más de lo normal. ¿No puedo demostrarte que te amo? No cuando normalmente me persigues por el pasillo gritando que me vas a matar por algo que no hice. Eso solo la hizo reír entre sollozos y abrazarlo con más fuerza. ¡Ay, basta! No puedo respirar. Mito observaba a sus hijos, y la diversión se desvaneció de sus ojos al darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando Tsukiko finalmente soltó a su hermano, habló. Itachi, ¿podrías ir a ver cómo están los gemelos, por favor? Pero mamá, mi programa aún continúa. Protestó, volviendo a mirar el televisor. Ella simplemente arqueó una ceja. Los dos sabemos perfectamente que es una repetición. No te estoy pidiendo que traslades todo el complejo. Solo te pido que vayas a ver cómo están los gemelos. Habría protestado más, pero ella ya tenía una ceja alzada, lo que significaba que cualquier cosa que dijera a continuación sería ignorada. Además, lo que ella decía era cierto. Vale, me voy. Salió de la habitación, intentando caminar rápido sin correr. Se acercó al televisor y lo apagó con el control remoto. Al soltarlo y darse la vuelta, Tsukiko ya la abrazaba por la cintura, empapando su camisa de lágrimas. Sus manos se posaron en la espalda de su hija y comenzaron a acariciarla con ternura. Tranquila, le dijo con voz suave. Estoy tan feliz de tenerlos, dijo entre lágrimas. Estoy tan feliz de tener a todo el clan, incluso a Benime. Los quiero a todos. Lo sé, Tsukiko. Todos te queremos también, aunque algunos no lo admitan. Dejó que su hija sollozara un minuto más antes de decir, bien, ¿qué pasó en tu misión? Creí que estabas protegiendo el rodaje de una película. Su hija hizo todo lo posible por contener el llanto, sollozando y secándose las lágrimas. Estábamos, pero nos encontramos con algo, las lágrimas amenazaban con volver a brotar de sus ojos. Pero Mito no la reprendió por mostrar debilidad, pues nunca pensó que las lágrimas fueran un signo de debilidad. Su marido tampoco, una de las muchas razones por las que lo amaba. ¿Qué encontraste? Un campo de esclavos, susurró. No vi mucho, pero esos niños entrando allí sin esperanza en sus rostros. No quiero volver a ver algo así. Oh. Sintió un profundo dolor por su hija tras lo que había visto. Ella misma era una kunoichi, originaria de Kiri, y conocía los riesgos del oficio. Sabía que su hija también los conocía. Aún así, eso no significaba que deseara que viera tales cosas. Oh, hija mía, lamento que hayas tenido que ver eso. Hiro se detuvo frente a la puerta de la habitación de su abuela. Quiso extender la mano y llamar, pero sus manos permanecieron a los costados. Su abuela a veces lo intimidaba. Era Hinata Hyuga, la centinela de Konoha, quien protegió la aldea de la invasión durante la última guerra. Tenía una mirada que parecía penetrar más allá de todas sus defensas, hasta lo más profundo de su ser. No toleraba la estupidez, ni siquiera en su propio clan. La historia de cómo castigó a aquellos del clan que se oponían a reintegrar a la rama secundaria al clan principal y a eliminar el sello maldito seguía siendo legendaria, aunque se contaba en susurros. Después de todo lo que había vivido durante la misión, quería hablar con alguien. Pero sus padres estaban de misión en ese momento, así que solo le quedaba su abuela. Y aún así, seguía parado frente a su puerta, sin llamar. Vamos, se susurró. Sabes que está ahí. Solo tienes que extender la mano y llamar. Pero su mano seguía a su lado.
¿Quieres hablar con alguien? Es familia. Puedes hablar con ella. Solo levanta la mano y llama. Estaba a punto de levantar el puño y llamar a la puerta cuando oyó a su primo gritar Hiro, ahí estás. Junto con el ladrido de Aoimaru, suspiró para sus adentros y se giró para verla venir hacia él a toda velocidad. Oye, Tsume, dijo justo antes de que ella frenara en seco frente a él. ¿Has vuelto? Exclamó. Sí, lo soy. ¿Y qué tal la misión? Oí que fuisteis a la Tierra de la Primavera para la producción. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero lo reprimió. No le enseñes nada, se dijo. No necesitaba ver por lo que había pasado. No tenía por qué ser evidente. Ya lo hicimos, le dijo, manteniendo la calma. Fuimos en tren. La puerta se abrió y allí estaba su abuela. Fue un movimiento tan repentino que ambos dieron un respingo del susto. ¿Necesitan algo?, preguntó a sus nietos, mirándolos a los dos. Tsume le sonrió. Solo vine a hablar con Hiro sobre su viaje, abuela. Lo encontré aquí afuera. Ya veo, dijo ella, volviéndose para mirarlo. ¿Necesitabas algo, Hiro? ¿Eh? Repitió, arqueando una ceja. Mierda. Sabía cuánto odiaba ella palabras como esa. Hacían que la gente pareciera débil e ingenua. No necesito nada en particular. Solo quería saber si sabías cuándo iban a volver mamá y papá. Sí, eso era. Podía con eso. Dijeron que la misión les llevaría entre 2 y 3 semanas terminarla. Eso significaba que no estarían cerca para hablar con él en un buen tiempo, y aún no estaba seguro de si debía hablar con ella. Está bien, gracias, abuela. Nos vamos ya. Se dio la vuelta y se marchó con su primo detrás. Si notó algo en su actitud, no dijo nada mientras lo seguía por el pasillo. Parecía más interesada en la misión en sí. ¿Y bien, qué tal fue?, le preguntó al doblar la esquina, desapareciendo de la vista de su abuela. Tuvo que detenerse un momento a pensar qué decir, aunque siguió avanzando. Salió bien, dijo finalmente. Simplemente hicimos lo que estábamos haciendo aquí, traer y cargar. Sí, pero pudiste trabajar con el mismísimo Hiroto Takahashi. Exclamó en voz alta, seguido de un suspiro soñador. Bastó una mirada entre él y el perro para que ambos pusieran los ojos en blanco. Tsume, dime que todavía no tienes ese póster suyo en tu habitación, le preguntó. Perdió su ensoñación y le dirigió una mirada fija. ¿Y si dijera que sí? Volvió a poner los ojos en blanco y dijo, hoy. Ella lo miró con el ceño fruncido y le dio un manotazo en el hombro. Deja de hacer eso. Siempre haces lo mismo cuando menciono su nombre. ¿Eso es porque te pones nostálgica cada vez que hablas de él?, replicó mientras salían del pasillo y entraban en uno de los jardines del complejo Iga. Este tenía un gran árbol que dominaba el espacio, llenándolo de sombra. ¿Te das cuenta de la cantidad de información comprometedora que podría haber sacado de ti solo con eso? No te atreverías. Por alguna razón, esas 3 palabras le provocaron nostalgia. Era como si él fuera una persona distinta a la de antes, pero ella seguía siendo la misma. Chantajearla por uno de sus amores platónicos le parecía ahora una nimiedad. Tienes razón, no lo haría, asintió simplemente. Y ahí lo dejó. ¿Quieres sentarte y relajarte un rato?, preguntó señalando el jardín. Se encogió de hombros y dijo, claro. Caminaron juntos hacia el jardín y se dejaron caer en el suelo contra el árbol. Allí conversaron. Pero aunque disfrutó de la charla, seguía sin poder relajarse. Debería haber llamado a la puerta y hablado con su abuela. Ubicación: mundo espiritual. Padre, ¿acaso los espíritus no han tenido 10.000 años para abrir este portal?, preguntó Eska a Unalaq mientras se acercaban al portal del norte. Desna estuvo de acuerdo con su hermana. Si ellos no pudieron tener éxito, ¿qué te hace pensar que nosotros sí?, preguntó. Por suerte, Unalaq tenía la respuesta. Al entrar en el mundo espiritual a través del portal, les dijo, deteniéndose a una buena distancia del sello, traemos con nosotros algo que los espíritus nunca tuvieron: nuestra capacidad de controlar el agua. Era más una teoría que otra cosa, pero no iba a dejar que lo supieran. No podía permitirse mostrar debilidad. Así que controló el agua de un arroyo cercano y la dirigió hacia el portal. Vengan conmigo, les gritó a sus hijos. Juntos, podemos abrir este portal. Los gemelos intercambiaron una mirada. La idea que su padre sugería era un tanto descabellada. Parecía casi desesperado por abrir el portal. Pero era más sabio que ellos, eso lo reconocían. Era muy posible que estuviera en lo cierto.
Ellos también desviaron el agua del arroyo y la lanzaron en un torrente contra el portal. La membrana sellada del portal parecía ceder ante la presión de los 3 torrentes. Unalaq sintió la esperanza de tener razón y de que lograrían atravesarla. Pero, como casi todo lo que creía que sería cierto, se equivocó. En lugar de ceder, la membrana emitió energía en forma de un brillante relámpago púrpura. Por un instante, permaneció allí, como una telaraña en el aire. Luego explotó, perturbando el agua y alcanzando no a él, sino a su hijo. Desna salió despedido hacia atrás con un breve grito de dolor. Al aterrizar, se quedó allí, gimiendo de dolor. «Desna», gritó su hermana mientras lo miraba tendido en el suelo. «Déjalo», ordenó su padre. «Sigue doblando el agua». Volvió a doblar el agua del arroyo y la dirigió directamente hacia el portal. Su hija, en cambio, se acercó a su hermano. Vio que la situación era grave. Necesita un sanador urgentemente. Ni siquiera se molestó en mirarla. Mantuvo la vista fija en el portal. Esto es más importante. Lo miró de espaldas un instante. En ese segundo, se preguntó si él sería diferente si Korra hubiera sido realmente su hija. Luego desechó la idea, considerándola inútil. Me lo llevo de vuelta. Tomó a su gemelo en brazos y regresó al portal, dejando a su padre solo con su trabajo. Esto tiene que funcionar, pensó, golpeando el agua contra el portal. Cuando el agua se disipó, se apartó un poco más del chorro y volvió a empezar. Ubicación: Ciudad República. La habitación a la que los guardias de Barrick llevaron a Mako era subterránea y solo estaba iluminada por la larga hilera de brasas en el centro. Barrick estaba al otro lado de la habitación, girando en su silla para verlo. «He oído que tienes algunas ideas», dijo el hombre de negocios. «¿Quieres contármelas?» El resplandor de las brasas hacía que la iluminación de la habitación le diera un aspecto siniestro. La respuesta no era lo que Mako esperaba. Pero no se dejaría intimidar. «Adelante. Tortúrame todo lo que quieras». «No voy a hablar», proclamó. Estaba seguro de que podía usar el calor de las brasas para defenderse. «¿Torturar?», repitió Barrick, fingiendo confusión. «Lo único que quiero torturar es este maldito hongo del pie». Levantó el pie para mostrar el hongo, una visión nada agradable. Se levantó de la silla y comenzó a caminar sobre las brasas. Gritaba y lloraba de dolor con cada paso, pero no tardó en llegar al otro lado. «El ardor significa que está funcionando», comentó con indiferencia. Miró a sus guardias y lo dejaron solo en la habitación con Mako. «He oído que has estado investigando los recientes ataques a mis naves, y creo que sabes que yo sé que lo sabes, ¿verdad?» «¿Sabes qué?», preguntó el policía. Podría haber dicho que se hacía el tonto, pero, sinceramente, las palabras del hombre lo habían dejado algo confundido. Como Korra cuando estaba de mal humor, pasó de serio a alegre en un instante, lo que le hizo preguntarse si eso era algo inherente a la tribu. «Que el mundo es un lugar peligroso, y precisamente por eso quiero ofrecerte un trabajo en mi equipo de seguridad». Mako tenía una respuesta para eso. «Tengo un trabajo. Te necesitamos». «Yo, Asami, Bolin», declaró, acercándose al joven maestro fuego y rodeándolo con un brazo en señal de compañerismo. «Todos estamos en el mismo equipo. Queremos que te unas a nosotros. No querrás que le pase nada a Asami, ¿verdad? Es decir, oí que tú y ella habían vuelto, digamos, a estar juntos otra vez». «¿Y qué hay de tu hermano?», preguntó. «¿Qué estás diciendo?». Se inclinó hacia ti y su voz se volvió ligeramente amenazante, aunque su rostro no perdió su expresión alentadora. «Digo que necesito tu ayuda para protegerlos. Sin ti, quién sabe qué podría pasar». «Gracias por tu preocupación», dijo Mako, apartando el brazo de su hombro, pero la respuesta es no. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe tras él. Ubicación: Templo del Aire del Este. Tenzin guió a Oji hasta el fondo del valle, siguiendo a los espíritus que descendían por allí. Como iba volando, los demás que lo acompañaban iban sentados en la silla y no podían verle la cara. Su hermano y su hermana percibían la tensión en sus hombros, pero solo Kia se fijaba en ella. Bumi estaba demasiado entretenido jugando con el espíritu que lo había adoptado. «Oh, eres tan mono. Te voy a llamar Bunju. Es la abreviatura de Bumi Jr., declaró. Colocó a Bunju junto a su cara y miró la espalda de su hermano. «¿No crees que se parece a mí?». «El parecido es asombroso», dijo Tenzin brevemente y sin siquiera mirar atrás. Hinora se sentó junto a Kia en la silla de montar, sintiendo que había hecho algo mal. «Creo que papá está enojado conmigo», declaró. «Tu padre no está enfadado», le dijo su tía con dulzura.
Su orgullo está un poco herido porque no puede ver espíritus como tú. En realidad, pensaba que era bueno para su hermano pequeño. Le ayudaría a volver a la realidad. Tienes un don natural, le dijo Korra al joven maestro aire. Eso es mucha suerte. Eres una afortunada, respondió Hinora. Tú sí conociste al primer avatar. Para ella, haber tenido esa experiencia habría sido como un sueño hecho realidad. Sé de muchos avatares, pero no sé nada de él. ¿Es un hombre? ¿O es una mujer? Es él, el Avatar One. Fue asombroso. Vi cómo se convirtió en el primer avatar al fusionarse con Raava, el espíritu de la luz. ¿El avatar es en parte espíritu? Preguntó, algo sorprendida por la idea. Pero también tenía sentido y exclamó. Claro. Igual que la estatua. Kia miró a su sobrina con expresión inquisitiva. ¿Qué estatua? Cuando estábamos en el Templo Aire del Sur, me llamó la atención una antigua talla. No pude descifrar qué era hasta ahora. Era el primer avatar. ¿Cuándo ocurrió esto? Le preguntó Korra. Fue en el solsticio. Ese día abrí el portal del sur. La coincidencia fue tan perfecta que no podía ser casualidad. Todo estaba conectado y, al darse cuenta de ello, ambos exclamaron con voz asombrada. ¡Guau! Cuando Oji aterrizó en el valle, Bumi gritó. ¡Ya llegamos! Apenas el bisonte tocó tierra, los espíritus volaron hacia el bosque. Todos bajaron y fueron tras ellos. Resultó ser una caminata bastante larga a través de un bosque espeso y descuidado. Si no hubieran tenido cuidado, podrían haberse metido en un arbusto o tropezado con una raíz gruesa. ¿Estás segura de que estos espíritus nos están guiando al lugar correcto? Preguntó Tenshin a Hinora, tomándola de la mano, mientras la seguía al frente. A pesar de haberle preguntado a su hija, fue su hermano quien respondió. Por supuesto. Confío en Bunju plenamente. No era un comentario que mereciera respuesta, así que no la dio. Tras caminar otros 10 minutos, los árboles del bosque se abrieron paso hacia un claro desordenado. Los espíritus volaron hacia el centro del claro, revoloteando sobre una plataforma de piedra natural rodeada de altas rocas en círculo. En el centro había un agujero casi cubierto por una gran losa de piedra. El lugar estaba cubierto de enredaderas y musgo, pero Korra vio algo en una de las rocas bajo el musgo. Mira, dijo. Tienen grabados. A su parecer, parecían símbolos de la control del aire. Para Tenshin, eran símbolos de la maestría aire. Supo al instante dónde estaban. Este es un antiguo círculo de meditación de los maestros aire. Al mirar a su alrededor, Hinora sintió algo que la rozaba. Era una sensación que ya había experimentado, pero nunca tan clara ni intensa. Hay mucha energía espiritual en este lugar, le dijo a su padre, pero se siente muy extraña. Tendremos que realizar una ceremonia de purificación espiritual, declaró. ¿De qué estás hablando? Preguntó Bumi. Mi padre me lo enseñó. Este lugar ha estado abandonado durante muchos años. Una ceremonia de purificación ayudará a fortalecer su conexión con el mundo espiritual. Era bueno que el templo hubiera sido limpiado y ocupado. Allí había objetos que él sabía que necesitarían. Ubicación: Konoha. Tsukiko estaba parada afuera de la oficina de su padre. Era después de la cena y el cielo estaba oscuro tras las ventanas. Su padre le había pedido que subiera una vez que terminara de ayudar a mamá e Itachi a limpiar la cocina y acostar a los gemelos. Se sentía muy nerviosa. La única vez que la habían llamado a la oficina de papá fue cuando estaba en serios problemas, de esos que ni con disculpas se solucionaban. ¿Por qué hará si no está aquí?, se preguntó. Apenas había visto al pelirrojo teñido en todo el día. Después de cenar, se fue y ella no pudo ir tras él. Tsukiko, entra aquí, oyó que su padre la llamaba desde detrás de la puerta. Tragó saliva, pero extendió la mano hacia el pomo y abrió la puerta. Entró y la cerró tras de sí. El despacho de su padre era idéntico a su antiguo despacho de Hokage, aunque mucho menos desordenado. Un ordenador ocupaba un lado del escritorio, mientras que al otro lado había una pequeña pila de libros. Su padre estaba sentado entre ambos y la observaba con calma. No parecía enfadado, lo cual ella interpretó como una buena señal. Lo primero que hizo al verla frente al escritorio fue levantarse. Lo primero que debes saber, Tsukiko, es que no estás en problemas, le dijo. Luego rodeó el escritorio hasta ella y la abrazó. Lo segundo es que estoy orgulloso de ti y siempre lo estaré. Mantuviste la compostura al informarme como Shinobi al Hokage. Lamento que hayas tenido que presenciar tales cosas en tu primer viaje fuera de la aldea. Se aferró a él como si no fuera a soltarlo jamás. Pero, aunque agradecía los elogios, aún tenía dudas.
Deberíamos haber hecho más, murmuró contra su pecho. Se arrodilló para que se miraran a los ojos. Hiciste exactamente lo que debías haber hecho. Pero, todos esos niños, esas cadenas, era una imagen horrible, una que no desaparecería por mucho que lo deseara. Tsuki, escúchame. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Evitaste que Rin entrara ahí. Impediste que hiciera alguna tontería. Ella no sabía qué se suponía que significaba eso. ¿Por qué era importante? Le preguntó. Guardó silencio durante un largo segundo. A ella le pareció que su rostro dudaba si decir algo o no. Se preguntó qué sería. Finalmente, dijo. Cuando era Genin, Rin fue secuestrada por la misma organización que encontraste en el país de la primavera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Su tía y su sensei habían sido secuestradas? Le parecía imposible. Rin Sensei era una mujer de armas tomar. Era capaz de mantener la calma en casi todas las situaciones, lo habría logrado si no hubiera visto a su hermano hablar de los perros. Quería negar lo que decía, pero sabía lo que había visto cuando estaban al borde del bosque, observando a esos niños entrar en las instalaciones. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente. Había pasado un año desde el fin de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Mi equipo y yo nos dirigíamos al país de las colinas para entregar un paquete. Apenas terminamos la misión y cruzamos la frontera de regreso al país del fuego, sufrimos una emboscada. Nuestro sensei murió, Kuro resultó gravemente herido y yo quedé inconsciente. Solo al recobrar el conocimiento me di cuenta de que Rin había desaparecido. Llevé a Kuro y a Gurei al pueblo más cercano y llamé por radio para pedir ayuda. Buscamos a Rin por todas partes, pero no pudimos encontrarla. Después de un mes de búsqueda, la aldea decidió dar por terminada la búsqueda. Vio la expresión de asombro en su rostro y sonrió agradecido. Pero ella necesitaba saber por qué lo habían hecho. Todavía nos estábamos recuperando de la guerra, Tsukiko. Era mejor invertir nuestros recursos en la reconstrucción de la aldea y las fuerzas Shinobi. Su expresión de asombro se transformó en una de horror. ¿Así que estabas de acuerdo con lo que hicieron? No podía creer que su padre fuera capaz de hacer eso. Él no. Jamás permitiría que se perdiera un solo Shinobi de Konoha. Ahora sí, puesto que soy el Hokage. Pero en aquel entonces no. Protesté vehementemente ante la sugerencia. Cuando, aún así, se aprobó, partí solo en busca de Rin. Pasé los 2 meses siguientes buscándola. Prácticamente destrocé los países para encontrarla. Investigué hasta el último susurro. Si alguien se interponía en mi camino, lo apartaba. Y el pueblo aprobó esto. Para nada, respondió, separando el índice y el pulgar a unos centímetros. Probablemente estuve a punto de ser declarado renegado. Lo que me salvó fue encontrar a Rin en un mercado clandestino y pedir ayuda para rescatarla. Por suerte, la recibí del grupo de búsqueda y de muchos otros. Todo el clan Ataque se movilizó. Incluso Kakashi salió de su retiro para recuperar a su hija. Eso no sorprendió a Tsukiko. De hecho, le habría sorprendido que hubiera ocurrido lo contrario. ¿Así que encontraste a Rin Sensei? El rostro de su padre se ensombreció. Sí, la encontramos. La hallamos en una pequeña celda privada junto al dormitorio principal del hombre que dirigía el lugar. Tenía una marca en la espalda que le cubría casi la mitad. Era una marca de 2 círculos que se intersectaban. Se le cortó la respiración. ¿Quieres decir? Él asintió. Sí, el mismo grupo que encontraste en esas montañas es el mismo que la secuestró. ¿Pero por qué?, le preguntó ella. No lo sabemos. Nunca lo averiguamos. En aquel momento no nos importaba, ya que usábamos la escasa información que teníamos para destruir la organización. La irritación se reflejó en su rostro. Pero parece que pasamos por alto algunas piezas y ahora han vuelto. Se detuvo antes de decir nada más. Se enderezó y miró a su hija. Pero no te llamé por eso. Los nervios le volvieron a oprimir el estómago. Entonces, ¿para qué me has llamado? Regresó a su escritorio y se sentó en su silla. Si deseas dejar de ser una kunoichi, no te lo impediré. El nerviosismo dio paso a la sorpresa. Se le notaba en la cara mientras lo miraba fijamente. ¿Qué? Acabas de pasar por una experiencia traumática, algo que les sucede a todos los shinobi. Pero la has vivido siendo aún joven. Eso sería suficiente para que cualquiera no quisiera volver a ser shinobi. ¿Cómo puedes preguntarme eso, papá? Lo único que ella había querido era ser una kunoichi, servir a la aldea y ser la mejor en ello. Y ahora le decía que estaba bien rendirse. Eso la enfurecía. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Pero él simplemente la miró a los ojos.
Tsuki, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu tío Akamaru no es un shinobi? Su ira quedó en suspenso, reemplazada por confusión y curiosidad. No sabía qué tenía que ver eso con ella, pero se lo había preguntado. Si bien había otros en el clan que no eran shinobi, era porque aún no se habían graduado de la academia o se habían retirado. Pero su tío era el único que no se había convertido en shinobi. Yo sí, admitió finalmente. Al igual que yo, nació durante la guerra. Pero poco después de nacer, un espía de Iwa lo secuestró junto con tu abuela, llevándoselos del pueblo. Se quedó de nuevo impactada y sabía que se le notaba. Lo único que pudo decir fue, ¿qué? Creían que iba a ser un Jinchuriki e intentaron reclamarlo como suyo. Se llevaron a tu abuela para matarla después, una vez que estuvieran a salvo. Se salvaron, a costa de Kiba Inuzuka y su perro, Akamaru. Pero eso no fue todo lo que le pasó. Por culpa de Iwa, Kumo y Kiri empezaron a pensar lo mismo e intentaron secuestrarlo también. Se formaron campos de batalla cuando los escuadrones de Konoha lo rescataron y él lo ha visto todo. Creció en la guerra y no quiere volver a verla jamás. Benihime quizá no lo llamaría cobarde si supiera por lo que ha pasado su padre. Se preguntó qué pasaría si eso fuera así. Pero eso no era lo importante. Entonces, ¿qué intentas decirme, papá? Cuando Akamaru les dijo a nuestros padres que no quería ser un shinobi, lo aceptaron. Encontró trabajo en una pastelería y, ya adulto, abrió su propio local dentro del complejo. Durante todo este tiempo, jamás lo menospreciamos por ello, del mismo modo que no te menospreciaré a ti si decides dejar de ser un shinobi. Se quedó allí, agradecida por sus palabras. Sabía que la amaba y, en ese momento, lo sintió plenamente. Aunque renunciara al camino shinobi, él no la despreciaría ni le daría la espalda. Siempre la amaría. Gracias, papá, le dijo. Pero no voy a renunciar a ser kunoichi. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás segura? Le preguntó. Sí, lo soy, dijo, sintiendo cómo crecía su confianza en su interior. Elegí este camino y voy a seguirlo. Puede que haya visto algo horrible, pero no voy a dejar que eso me haga dejar de ser una kunoichi. ¿Qué vas a hacer con él entonces? Me haré más fuerte y seguiré adelante, respondió sin dudar. Seguiré adelante hasta ser la mejor del pueblo, sonrió. ¿Así que apuntas a mi asiento? Negó con la cabeza. Dije la mejor, no la Hokage. Para ella, eran dos cosas distintas. Algunas personas podrían decir que es lo mismo. Yo no. Si llegaba a ser Hokage, lo haría sin que la llamaran niña mimada a sus espaldas. Él sonrió aún más y rió. Ella no pudo evitar reír también, olvidando lo que había visto ese día. Pero incluso aunque lo hubiera olvidado, se preguntó cómo estarían sus compañeros. Ubicación: Templo del Aire del Este. Tras un rápido viaje de regreso al templo, Tenshin estaba listo para purificar el lugar del mal uso que se le había dado. Había recuperado el antiguo incensario, creado específicamente para esta ocasión. Lo colocó en el suelo e indicó a todos que se sentaran en puntos específicos alrededor del centro. Una vez que se aseguró de que estaban en los lugares correctos, encendió el incensario y esperó a que el humo se elevara. Cuando vio que tenía la longitud adecuada, comenzó a doblarla. No tenía prisa al hacerlo. No, era delicado. Podría decirse que, más que doblarla, guiaba el humo alrededor del lugar. Mientras el humo rodeaba el círculo, los espíritus se elevaron y huyeron, molestando a Bumi en el proceso. Buen trabajo, le dijo a su hermano, limpiaste la zona de los únicos espíritus que quieren ayudarnos y ahuyentaste a Bumju. Tenshin lo ignoró, concentrado en seguir curvando el humo alrededor del círculo, añadiendo un tercer círculo a los dos ya existentes. Se mantuvo totalmente concentrado porque tenía que funcionar. Tenía que funcionar. Mientras trabajaba, sintió que el aire alrededor del círculo comenzaba a cambiar y a zumbar. También sintió que el suelo retumbaba y supo que algo estaba sucediendo. Está funcionando, les dijo a todos. Todos lo sentían, pues el ruido se hacía cada vez más fuerte. Parecía canalizado hacia un punto específico. A medida que el ruido aumentaba, todos aguzaron el oído y vieron que se dirigía hacia el agujero del círculo. Un segundo después de darse cuenta, la losa que cubría el agujero fue apartada por la enorme cantidad de objetos que salieron disparados de él. Se elevaron por los aires para reunirse y luego se abalanzaron sobre ellos, impactándolos de nuevo. Era como si un tifón le hubiera golpeado de frente, solo que este en particular. Una vez que los rodearon, Bumi reconoció la forma de las criaturas y se relajó un poco, aunque seguían siendo atacados por ellas. Anunció lo que eran con su habitual estilo postmilitar. Ah. Murciélagos.
Murciélagos malvados. No son murciélagos, lo corrigió Korra mientras se daban la vuelta y echaban a correr. Espíritus oscuros. La pista fue que cada murciélago brillaba con un color púrpura oscuro. Todos se lanzaron tras las columnas de roca para esconderse de los espíritus. Los murciélagos los siguieron, atravesando las rocas y reagrupando sus alas en el aire. Tenzin y Korra intentaron ahuyentarlos con aire y agua respectivamente, pero fue inútil. Los espíritus murciélago pasaron volando junto a ellos de nuevo, haciéndolos encogerse de miedo y regresar al círculo. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó Tenzin, buscando una solución. Si bien se podría argumentar que, como él fue quien lo causó, debería ser él quien lo solucionara, él habría estado totalmente de acuerdo. El problema era su falta de experiencia con espíritus reales. Si no podía dispersarlos con su control del aire, no sabía qué hacer. Korra miró a su maestro, sorprendida de que no supiera la respuesta. Pero ella sí la sabía. Era la misma respuesta que había visto usar a su tío con éxito y que ella había intentado usar 2 veces sin éxito. Bueno, a la tercera va la vencida, se dijo antes de volver al círculo. Vio a los murciélagos en toda su oscura gloria espiritual, volando alrededor del círculo, tan densos que podrían bloquear la luz del sol si lo intentaran. La Korra de antes habría pasado inmediatamente a la ofensiva y habría comenzado a atacar. Pero eso no habría servido de nada, ahora lo sabía. Así que, en lugar de eso, juntó los puños en una postura meditativa, cerró los ojos y respiró. Mantén la calma, se dijo. Aprende de tus errores, no los ignores. Mientras respiraba, podía oír el zumbido de la energía a su alrededor. Era el mismo sonido que había oído cuando los espíritus oscuros habían sido apaciguados. Abrió los ojos, adoptó la postura de control del agua y dobló el agua del arroyo cercano. Los murciélagos se congregaron y descendieron en enjambre para atacarla. Pero ella estaba preparada. Extendió el agua alrededor de los murciélagos y los atrapó dentro de una jaula de varios anillos. Tranquilícense, les dijo mientras usaba el agua para canalizar energía hacia ellos, restableciendo su equilibrio. Antes no había comprendido del todo lo que requería tal acción. Ahora que lo entendía, parecía demasiado fácil. Pero no podía confiarse. Eso fue lo que le costó aquel intento en el Polo Sur. Continuó moviendo los brazos con movimientos sencillos, lentos y gráciles. La luz empezó a fluir a través de los anillos de agua, desde abajo hacia arriba. A medida que la luz viajaba, no se quedaba en el agua. Llegó hasta los murciélagos, transformándolos de ese morado oscuro que le recordaba a una infección a ese amarillo brillante que le indicaba que el equilibrio se estaba restableciendo. El zumbido de la energía se hizo más fuerte y melodioso, adquiriendo incluso un tono musical mientras seguía sanando a los murciélagos. Todos los demás la observaban con asombro mientras continuaba con el ritual. La luz del agua y de los murciélagos era tan brillante que tuvieron que cubrirse los ojos para bloquearla. Increíble, dijo Kia mientras observaba a Korra. Cuando los murciélagos se purificaron por completo, convirtiéndose en una gigantesca esfera amarilla, se disiparon estrepitosamente, transformándose en partículas de luz tras explotar como un fuego artificial. Al caer las partículas, las enredaderas y el musgo que cubrían el círculo se desvanecieron. Se esfumaron del mismo modo que los espíritus, desapareciendo de la vista y dejando el círculo tal como se había concebido, limpio, con sol o algunos parches de hierba para sentarse como única vegetación. Cuando todos se pusieron de pie y volvieron a entrar en el círculo, Tenzin se acercó a ella. Tu entrenamiento espiritual ha avanzado mucho, declaró mientras observaba el círculo. Si no lo hubiera visto, no habría creído que este lugar había sido invadido por el bosque hacía tan solo unos minutos. Un Alak puede ser una persona horrible, pero sus poderes espirituales son algo muy serio, respondió ella. Eso sí lo sabía. Todo lo que tenía que decir sobre un Alak era malo, pero al oír esas palabras, el maestro Aire se sintió avergonzado. Él te enseñó a transformar espíritus oscuros. Yo ni siquiera puedo llevarte al mundo de los espíritus. Ella vio que iba a empezar a culparse por sus supuestos fracasos y decidió detenerlo antes de que lo hiciera. Todo lo que un Alak me enseñó fue para ayudarme a mí mismo. Todo lo que has hecho fue para ayudarme. Lamento mucho haberte dado la espalda como mi mentor. Te necesito ahora más que nunca. Era la verdad y lo decía en serio. Él vio que lo decía en serio y se alegró. No te defraudaré, prometió. Ella sonrió antes de acercarse y darle un fuerte abrazo. Él no intentó zafarse, sino que le devolvió el abrazo. Les lanzó una mirada de advertencia a sus hermanos, pero esta se desvaneció al ver que no la necesitaría.
Guardaron silencio, pero lucían sonrisas de felicidad en sus rostros. Tras el abrazo, volvieron a lo suyo. Dio unos pasos más hacia el centro del círculo y miró a todos. Los antiguos maestros aire debieron construir este lugar. Si meditamos aquí, podremos entrar en el mundo de los espíritus. ¿Por qué no vas tú primero?, propuso Korra. Se alegró de que ella le hubiera ofrecido la oportunidad. Por fin había llegado el momento de demostrar su valía. Después de tantos años, los sueños de mi padre para mí por fin se harán realidad. Ubicación: Ciudad República. Mako estaba sentado en su apartamento, mirando fijamente todas las pruebas que había logrado reunir sobre Barrick. No eran muchas, y las que tenía eran escasas, en el mejor de los casos. Ya lo sabía, pero aún así las revisaba, intentando encontrar algo. No había tenido suerte buscando a Naruto ese día. O no había estado donde Mako pensaba que estaría, o simplemente no lo había encontrado. Después del 15º intento fallido, dejó de buscar al anciano y se centró en lo que tenía. Oyó que llamaban a la puerta, lo que le hizo interrumpir lo que estaba haciendo. Se levantó y fue hacia la puerta. La abrió y vio a Asami de pie en el pasillo. «Hola», dijo a modo de saludo. «¿Has venido a decirme lo paranoico que soy?», le preguntó mientras ella caminaba. Parecía ser el sentir general de sus amigos y familiares últimamente. Extendió la mano y le puso una mano reconfortante en el hombro. «No. Solo quería pasar a ver si estabas bien», explicó. «Parecías muy agitado antes». «Estoy bien». Pasó junto a él y entró en el apartamento. Le habían contado todo lo que Bolin había conseguido, pero no lo veía por ninguna parte. Lo interpretó como algo bueno. «Quizás necesites una noche libre. ¿Por qué no vamos a cenar?», preguntó, volviéndose para mirarlo. Cerró la puerta y volvió hacia ella, diciendo: «No, gracias. Estoy un poco ocupado». «¿Demasiado ocupado para ir a Kwong's Cuisine?». Dio un paso al frente y le puso las manos en el pecho, que solo sostenía una sencilla camiseta interior. «¿Te acuerdas? Tuvimos nuestra primera cita allí. Ambos sabían lo que estaba haciendo y, en el fondo, Asami se decía a sí misma que estaba siendo una idiota. Mako salía con Korra. Ya habían tenido su oportunidad. Pero eso solo era una parte de su mente y no la mayoría. Podía ver que Mako también pensaba lo mismo. «Quizás necesito despejarme», asintió él, atrayéndola hacia sí y besándola. No habían llegado muy lejos cuando empezaron a golpear la puerta del apartamento desde el otro lado. «¡Policía!», gritó Lu. Mako reprimió un gruñido mientras se acercaba a la puerta. «¿Qué querrá a estas horas?». Su irritación se transformó en sorpresa al abrir la puerta y ver que no solo estaba él, sino también su compañero y el jefe. «Hola, Mako», dijo mientras él y Gan entraban, pronunciando mal su nombre como de costumbre. «Espero no haber interrumpido a estos dos tortolitos. ¿Qué está sucediendo?». «Detuvimos a unos tipos que se creían muy listos y que dijeron que tú los habías contratado para un trabajo». Intercambió una rápida mirada con Asami. Un solo pensamiento le cruzó la mente. «Mierda. El secreto se había revelado. Podría contarlo todo». «De acuerdo», dijo con un suspiro resignado al jefe. «Es cierto. Estábamos intentando averiguar quién robó las cosas de Asami, así que los contratamos para una operación encubierta. Lamento haber actuado a tus espaldas». Lin lo miró con severidad mientras los dos policías registraban su apartamento. «Según los Triple Threads, hiciste más que eso», le dijo. «Dicen que les ayudaste a robar un almacén lleno de propiedad de Future Industries». Asami quedó atónita por lo que había oído y sabía que se le notaba en la cara. Pero no le importó. «Eso es una locura», protestó. «¿Vas a creerle a un montón de criminales?», preguntó Mako, mostrando la misma incredulidad hacia su jefa que ella. Pero ella permaneció impasible. «Tengo que seguir una pista». «Vaya, miren lo que encontré», anunció Lu al salir de la habitación de Mako. En un brazo llevaba una bolsa de lona y en la otra, un fajo de billetes. «Dinero en efectivo y esto», declaró, sacando uno de los explosivos de Barrick. La jefa de policía miró a su hombre. «¿Qué estás haciendo con explosivos, Mako?». «No sé de dónde salieron», intentó protestar. Solo había entrado en su habitación para cambiarse de uniforme y eso le había llevado apenas 5 minutos. Nunca había visto la bolsa de lona, pero Gan ya estaba detrás de él con un par de esposas. «Estás arrestado», declaró. «Nada de eso es mío». Pero parecía que nadie le iba a creer. «Sí», dijo el policía de atrás con sorna, «debería haber sabido que te juntarías con tus viejos amigos». «Una vez triple amenaza, siempre triple amenaza», declaró.
Esto tiene que ser un error, argumentó Asami. Siento darte esta noticia, cariño, dijo Lu, sin mostrar el menor arrepentimiento, pero tu novio es un policía corrupto. Esa operación encubierta solo fue una forma de alejarte de tu almacén. Gan se rió entre dientes al oír la idea. Te estuvo utilizando todo el tiempo. Ella los miró fijamente a él y a su compañero. No quería creerlo, pero una parte cínica de ella coincidía en que podía ser cierto. Eso no es cierto, Asami, le aseguró Mako. Jamás te haría daño. Es culpa de Barrick. Todo es culpa de Barrick. Él me tendió una trampa. Sí, es culpa de Barrick, dijo Gan riendo, como si todo fuera una gran broma. Barrick. Barrick. Los policías, incluido el que estaba esposado, se giraron hacia la puerta para marcharse. Pero antes de que Lin pudiera cruzar, Naruto apareció al otro lado. Buenas noches a todos, dijo cordialmente. Asami no podía estar más aliviada de ver a su maestra. Gracias, dijo a cualquier espíritu que hubiera estado escuchando en ese momento. Naruto, ¿qué haces aquí? Le preguntó Lin, mitad sorprendida, porque estaba allí cuando no lo esperaba, y mitad resignada, porque estaba allí y debería haberlo previsto. Vine a recoger el paquete que le dejé a Mako, respondió. En cambio, me encuentro con esto. ¿Qué está pasando? Están arrestando a Mako, le dijo su alumno. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero no de forma abrumadora. ¿Por qué? Preguntó. Esto, dijo Lu con aire de suficiencia, levantando la bolsa de lona y dejándola moverse para poder enfatizar un poco más su significado. Miró la bolsa y luego al policía. ¿Se refiere al paquete que le dejé? No lo dijo sorprendida, sino más bien como si intentara guiar al hombre a través de pasos obvios. Lu y Gan se miraron sorprendidos. No se lo esperaban. De repente, sintieron un sudor frío en la nuca. ¿Sabes siquiera qué hay ahí dentro? Preguntó Gan. Por supuesto que sí. Efectivo como pago y explosivos que compré al equipo técnico de Barrick. Mientras que los policías parecían estar metiéndose en un lío cada vez mayor, Lin se limitó a mirar al hombre con calma. Si los compraste, ¿por qué están aquí, en el apartamento de Mako? Le pagué para que los guardara mientras yo encontraba un lugar adecuado para analizarlos. El chico parecía necesitar el dinero desde que su hermano se fue y yo me sentía generoso. Apuesto a que sí. Tenía dudas sobre su historia, aunque todo parecía encajar. Por eso tenía dudas. ¿Por qué los estabas poniendo a prueba? Mi sobrina vio algunos de esos Noctube Movers y notó las explosiones. Se puso en contacto conmigo y me pidió que viera si podrían tener aplicaciones fuera de la producción de Movers y también si un maestro fuego podría usarlos. Ella lo observó, intentando averiguar si decía la verdad. Su mirada severa y penetrante podía hacer quebrar incluso al criminal más duro, pero a él no le afectó. Se quedó de pie en la puerta, sonriendo levemente como si nada hubiera pasado. «Mako, ¿es cierto?», le preguntó al maestro fuego. Lu y Gan también lo miraron. Quiso decir que no era cierto, pero dos cosas lo detuvieron. La primera, el instinto de supervivencia que le habían infundido las calles. La segunda, la advertencia que le estaba dando Naruto. Cuando el jefe lo miró, el anciano arqueó una ceja gris. Podría haber sido una mirada inquisitiva, pero el joven maestro fuego intuyó que no era así. Era una advertencia para que siguiera con su historia, así de simple. Sí, es la verdad, admitió finalmente. Lin lo miró fijamente y luego a Naruto. Todo era demasiado perfecto para que su mente cínica de policía lo aceptara. Si era demasiado perfecto, algo raro debía haber. Pero no podía probarlo. Sin embargo, sí podía hacer algo. Aún así, lo arrestaremos, le dijo finalmente al Paragón en la puerta. Admitió tener tratos con la tríada triple amenaza. Eso no es algo que pueda pasar por alto. Muy bien, le dijo, haciéndose a un lado para dejarle libre la salida. Asami miró atónita a su profesor. ¿Simplemente los iba a dejar ir? Quiso decir algo, pero sabía que si protestaba, la mentira que habían urdido quedaría hecha trizas. Así que tuvo que esperar a que la policía se marchara. Muy bien, vámonos, chico de la triada, dijo Lu, empujando a Mako hacia la puerta. Ya lo oíste, muévete, policía corrupto, añadió Gan. Naruto los miró a ambos y se detuvieron. Su primera reacción instintiva habría sido apartar la vista de esos ojos. Es decir, si hubieran podido. Pero ya habían estado bajo esa mirada antes y siempre conseguía paralizarlos. Cuando apartó la vista, fue solo un instante, para mirar a la jefa, arqueando una ceja. Adelante, dijo ella finalmente, los tejones topo saben que no estoy disfrutando de esto.
Gracias, dijo, volviendo su atención a Luigan. Para que conste, caballeros, Mako es probablemente tan corrupto como ustedes dos son competentes. Sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era más bien una sonrisa que les advertía que estaban a punto de meterse en un buen lío. Así que no es muy corrupto, ¿verdad? Gan se enfureció ante la insinuación. Tú. Empezó a decir, pero se cayó de golpe antes de poder decir nada más. La sonrisa se ensanchó. ¿Sí? Su mano derecha tenía la palma tocando la empuñadura de la espada. Para Asami, eso significaba que esperaba a que el policía cometiera otro error para poder golpearlo en la cabeza. Él no dijo nada, y Lu tampoco. Asami no estaba segura de si eso era lo correcto. Solo le darías más margen para hablar. Su maestro no decepcionó. Y dudo mucho que alguno de ustedes sea de los que se puede decir que quien fue criminal, siempre lo será. ¿O acaso debo recordarle sus días en el Monzón Rojo? Le preguntó a Lu. ¿O su época con los Agni Kais? Le preguntó a Gan. Permanecieron en silencio, aunque sus rostros se habían tensado por el miedo. Lo suponía, dijo, sujetando la espada con firmeza y apartando la mirada. Los policías lo interpretaron como una invitación a marcharse. Cuando finalmente lo hicieron, Asami centró su atención en Naruto. ¿Por qué no los detuviste? Le espetó al instante. Él arqueó una ceja y dijo, ¿esperas que yo haga todo el trabajo? Bueno, se detuvo antes de hacer el ridículo. No. Me alegro de oírlo. Hice lo que pude para minimizar los daños, pero el chico seguía en apuros. Salió por la puerta al pasillo. Ahora bien, salimos de su apartamento ya que no está dentro. Salió con los hombros caídos, cerrando la puerta tras de sí. ¿Estará bien? Le preguntó a su sensei mientras caminaban por el pasillo. Se encogió de hombros y respondió. No podría decirte eso, Asami, no soy policía. Pero no te preocupes, no es como si fueran a ejecutarlo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no hubiera nada de qué preocuparse. La situación la irritaba. Se llevaban a su amigo y él actuaba como si nada. Quería estallar, gritarle, incluso golpearlo. Pero antes de que pudiera apretar el puño o respirar hondo para gritar, el sentido común le recordó que no serviría de nada. Además, él la observaba con ojos expectantes, como si esperara que perdiera los estribos. Supongo que tendré que aceptar lo que venga, dijo finalmente. Pero no estoy contenta con esto. Me preocuparía si lo estuvieras. ¿Por qué Lin tuvo que traer a esos dos para que vieran el apartamento? Le preguntó. Lu y Gan la habían enfadado con la forma en que habían ignorado lo que Mako intentaba mostrarles. Era su caso. Fue una simple declaración, pero la enfureció aún más. Debió de ver la ira en su rostro, porque dijo, no te preocupes, tienen ese efecto en todos. Por eso les llaman el dúo de los ineptos. Hay apuestas sobre si hicieron trampa para convertirse en detectives o si amañaron el examen. Si la situación no fuera tan grave, habría tenido la tentación de reírse del apodo. Pero era una situación seria, así que solo tenía una pregunta. Entonces, ¿por qué demonios están en la policía? Porque cuando las cosas se ponen difíciles, esos dos pueden ser muy serios y concentrados, le dijo mientras llegaban a la escalera. Su voz no denotaba burla ni irritación por lo que decía. Cuando Amon tomó la ciudad, luchaban contra los igualitarios a pie de calle. Comenzó a bajar las escaleras sin dudarlo. Aquello fue sorprendente. Asami no pudo evitar preguntarse cómo era posible que los dos tuvieran un nombre como el dúo de los desatinos y, aún así, resistieran el dominio de Amon sobre la ciudad. ¿Cómo funcionaba eso? Mientras reflexionaba sobre ello, otra pregunta le vino a la mente. ¿Era cierto lo que Mako dijo sobre Barrick? Preguntó desde lo alto de las escaleras. Se volvió y la miró fijamente a los ojos. ¿Qué piensas? Ella no le respondió, así que él se dio la vuelta y siguió bajando las escaleras. Ubicación: Templo del Aire del Este. Bumi observaba a su hermano pequeño sentado de espaldas a todos. Había caído la noche y él seguía allí sentado. Por su respiración, sabía que Tenshin seguía vivo, pero no estaba seguro de si estaba realmente presente. Así que hizo lo que creyó correcto. Agarró un palo grande y empezó a pincharle la espalda. ¿Ya estás en el mundo de los espíritus?, preguntó. No, no lo soy, dijo, antes de darse la vuelta y soltar el palo, y deja de molestarme. Tenía que concentrarse en entrar al mundo espiritual y su hermano no le ayudaba. Está bien, Tenshin, dijo Kia con dulzura desde detrás de él, donde estaba con los demás. Quizás no estabas destinado a guiar a Korra al mundo de los espíritus. No. Se negó a creerlo. Solo dame algo de tiempo.
Deja de ser tan terco, le dijo, perdiendo su dulzura y reemplazándola por irritación. No es tu destino. Creo que Hinora estaba destinada a guiar al avatar. La sola idea bastó para que se diera la vuelta y se pusiera de pie. Hinora no entrará en el mundo espiritual, declaró. No está preparada para los peligros del otro lado, pero yo sí. He dedicado años a entrenar, estudiar y dominar todo lo que hay que saber sobre el mundo espiritual. Korra sabía que era cierto, ya que él había intentado que leyera mientras estaban en Ciudad República. Pero llevaba horas intentándolo y no había conseguido nada. Tenzin, se nos acaba el tiempo, le dijo. Pero él no estaba dispuesto a ceder. Si tan solo pudieran guardar silencio y dejarme concentrarme, les dio la espalda y cerró los ojos, concentrándose e intentando una vez más entrar en el mundo espiritual. Pero entonces oyó unos pasos que solo podían pertenecer a su hija que se acercaban y sintió su mano en el brazo. Abrió los ojos y la vio allí de pie, mirándolo. La tía Kia tiene razón, le dijo solemnemente. Puedo guiar a Korra al mundo de los espíritus. Estaré bien. Aunque sabía que ella tenía razón, no quería que fuera así. Era su hija. Se suponía que debía protegerla. Pero si él no podía entrar al mundo de los espíritus para guiar a Korra, entonces alguien más tendría que hacerlo, y ese alguien parecía ser Hinora. Miró a sus hermanos y vio que no lo miraban con burla ni decepción. De hecho, le sonreían con ánimo. Quizás nunca logre conectar con los espíritus como siempre deseé, como mi padre quería que lo hiciera. Le costaba admitirlo. Casi sentía que estaba decepcionando a su padre. Hinora simplemente lo rodeó con los brazos y lo abrazó con fuerza. Está bien, papá. Le acarició el pelo y le dijo, estoy orgulloso de ti. Miró a Korra. Vete. Cierra el portal. Esperaremos aquí y mantendremos vuestros cuerpos a salvo hasta que volváis. Estaremos bien, le dijo con seguridad. Juntas, Korra y Hinora se sentaron junto al agujero del círculo. Juntas cerraron los ojos y respiraron hondo. Juntas extendieron la mano hacia la energía que rodeaba el círculo, intentando encontrar una entrada al mundo de los espíritus. La respuesta pronto llegó a Korra en forma de recuerdo, tan fugaz que casi lo pasó por alto. Ella era el Avatar Lon, otrora luchador por la esclavitud y ahora un hombre libre. Había luchado por obtener su libertad de sus amos maestros tierra y, al negársela, luchó por su libertad y aprendió a controlar sus poderes. Dominaba los elementos, pero si quería acabar con el régimen que asolaba los países, necesitaría la ayuda de los espíritus. Para ello, tendría que ir al mundo de los espíritus. Se sentó en el círculo de meditación en las afueras del Templo del Aire Oriental. Su mejor amigo, Jin, estaba sentado frente a él. Aunque no era un maestro de los elementos, los espíritus parecían converger a su alrededor. Parecía ser la clave para llegar al mundo espiritual. Lon solo tenía que descubrir cómo hacerlo. Mientras concentraba el espíritu avatar en su interior para que emergiera y tomara el control, se encontró extendiendo la mano hacia su amigo, tomándolo por los hombros. Vertió su energía y la de los espíritus en él, usándolo como ancla para abrir el portal al mundo espiritual. Jin comenzó a brillar, pero no se asustó. Confiaba en que Lon lo haría bien. Y al final tenía razón. Lon sintió cómo ambos se dirigían al mundo espiritual, como si atravesaran un velo de agua que despojaba sus ojos de la venda que los había rodeado durante tanto tiempo. Soltó al espíritu del avatar y miró hacia donde estaban él y Jin. Mientras el recuerdo se desvanecía, Korra también se encontró en el estado avatar. Lo liberó. Lo primero que buscó fue a Hinora y se sintió aliviada al ver que la chica seguía sentada frente a ella. Pero entonces miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaban sentadas en un círculo de meditación. Ni siquiera estaban sentadas en un claro en medio de un bosque en la oscuridad de la noche. En cambio, se encontraron en una pradera con enormes plantas en flor que les daban sombra. Las plantas parecían tan naturales que casi las ignoraron por su gran tamaño. El sol brillaba con fuerza sobre la tierra, haciendo que todo pareciera resplandecer. Ambos sabían dónde estaban, pero Korra sintió que debía decirlo. El mundo de los espíritus. Un Alak se encontraba frente al antiguo árbol y el espíritu Ayu prisionero. Había intentado abrir el portal durante 4 horas seguidas, pero sin éxito. Ahora debía asumir su fracaso. Si sus hijos se hubieran quedado, este habría sido el momento en que los enviaría de vuelta a través del portal. Hablar con el gran espíritu era su deber. El avatar ha muerto y no podemos abrir el portal del norte. Te he fallado, Baatu, dijo. El espíritu de la oscuridad lo miró fijamente a través de la grieta del árbol. Aún no me has fallado, dijo finalmente. El avatar sigue vivo.
La sorpresa se reflejó brevemente en el rostro del jefe. Sus hijos le habían dicho que Korra había muerto. Tras un instante, lo atribuyó a su incompetencia. ¿Cómo lo saben? Aunque mi conexión con Raava se rompió, aún puedo sentir su presencia. Eso significaba que aún había esperanza de que el plan tuviera éxito. La encontraré. El avatar te encontrará, declaró Baatu. Acaba de entrar en el mundo espiritual.